Eres tú el que está. Hola, ¿qué tal amigos? A un programa más aquí en Centro de Capacitación Integral. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el violentómetro infantil. A inicios de esta semana estuvimos compartiendo una imagen con todos ustedes sobre la violencia que ejercen los niños o que pueden tener conductas violentas, las cuales se perjudican a sí mismos como a los demás. Es muy importante rescatar este tema, ya que actualmente estamos en una sociedad sumamente violenta, con infancias violentadas también, sufriendo de maltrato infantil. Y es un tema bastante delicado, el cual necesitamos abordar el día de hoy, sobre todo para que pueda haber una detección en tiempo y forma. Recuerden que este espacio es para poderles informar y poderles darles, sobre todo, algunas características de los temas que nosotros vemos día con día y darles la información precisa para que haya una detección. Ya cuando está la situación, también nosotros les vamos a informar qué hacer. Pero lo más importante siempre ante cualquier situación es la prevención. Esto es sumamente importante. Vamos a empezar la parte del violentómetro infantil cuando es como un semáforo que está verde, amarillo y rojo. ¿Cómo sabemos qué conductas están en verde? Como ustedes lo pueden ver también incluso en la imagen que nosotros estuvimos presentándoles a cada uno de ustedes. La primera es si el niño usa palabras hirientes, ¿sí? Si a ti papá, a ti mamá, tu hijo te dice cosas como eres un tonto, eres un estúpido, eres un flojo, te odio, no sirves para nada, no haces lo que yo quiero, y te insulta o te ofende de una manera constante a ti o a otros, inclusive a sus hermanos. Si a sus hermanos le habla con palabras hirientes todo el tiempo, los insulta, los ofende, les dice cosas que los puede hacer llorar o que tiene algún tipo de situación en las cual los hiere, estamos en semáforo en verde. Hace bromas también que pueden ser hirientes o que no causan risa, ¿sí? Por ejemplo, bromas en las que le dice a su hermano o a su papá o a su mamá que se murió el perro o que la cocina se está incendiando o cuestiones de ese tipo. Eso puede ser algo importante y son conductas violentas, ¿sí? Que no son una broma. Al contrario, es una actividad que puede resultar violencia, ¿sí? Y que puede generar violencia, obviamente también. También miente con frecuencia. Constantemente es un menor que miente con frecuencia. El violentómetro infantil, recordemos que cuando hablamos de infancia, hablamos de menores de edad. Estamos hablando de personas hasta los 17 años, ¿sí? Entonces, son personas que mienten constantemente por todo y por nada, ¿sí? O no aceptan cuando han cometido un error, mienten todo el tiempo o le echan la culpa a otras personas. Todo tipo de mentira, por más mínima que sea, todo el tiempo está mintiendo. Esta es una señal muy clara en el violentómetro infantil. Rompe objetos, tanto los suyos como lo de otros. Esto pasa particularmente cuando el menor de edad se frustra
porque se frustra de forma muy sencilla. Va de 0 a 5,000 en un segundo y se frustra constantemente cuando las cosas no salen como él o como ella quiere. Entonces, ¿qué pasa? Se frustra, se enoja, grita, golpea, rompe objetos y no razona en el momento que se le está hablando o que se le está diciendo algo. Se frustra y todo el tiempo es así. No tolera que se le diga absolutamente nada, no tolera que se le corrija de ninguna forma. Entonces ahí estamos hablando de que son situaciones muy graves y muy delicadas. Porque no es malo, cabe aclarar algo importante, no es malo porque también los adultos nos podemos frustrar, nos podemos enojar, nos podemos molestar, pero no es normal cuando es una constante. Y si le añadimos a esa parte que rompe objetos, insulta, ofende, hace bromas hirientes, miente, estamos en verde, pero se están activando focos, los cuales tú tienes que estar muy atento como padre. Y si eres maestro, pues tienes que estar atento para poder reportarlo a los padres de familia. Se enoja de forma extrema, como yo les decía hace un momento, pasa de estar riéndose normal, estar platicando con alguien más, a de repente dar un estallido de enojo de una forma muy extrema y empieza a lanzar lo que decíamos al principio, palabras hirientes. Empieza a decir: eres un estúpido, no te quiero, te odio, lárgate de aquí, no te quiero ver, no sirves para nada. Y entre muchas palabras hirientes que puede utilizar cuando se enoja de una forma muy extrema. Cabe señalar, vuelvo a decir lo importante, esto es cuando es una constante, cuando es algo que pasa de forma continua y todo el tiempo, porque hay que entender que los niños particularmente se frustran porque entre más chiquitos no aceptan perder, por ejemplo, en algún juego, y hay que enseñarles esa parte y la tolerancia a la frustración. Aquí la situación es cuando hay una constante, cuando todo el tiempo, todos los días está sucediendo este tipo de cosas o de la escuela te están reportando una situación, hay que tener mucho ojo y estar monitoreando este tipo de situaciones. Amenaza a otros niños, amenaza a otras personas con cuestiones menores, pero al fin y al cabo lanza amenazas. Le gusta controlarlo todo. Quiere que lo que él dice se haga todo el tiempo. Por ejemplo, papá, mamá y hermanitos quieren comer hamburguesas el día de hoy. Él no quiere. Él quiere comer lo que él dice. Y si no se hace lo que él está diciendo, ¿qué pasa? Lo que anteriormente dije. Entonces, le gusta controlar y hacer lo que todo el tiempo lo que él quiere hacer. No toma en cuenta la opinión de los demás, no respeta las opiniones de los papás, ni en casa ni en el salón. Ojo, papás, aquí es importante hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque de repente los maestros o los directivos de la escuela nos mandan llamar cuando el semáforo está en verde y nos dicen todo esto que yo les estoy comentando en este momento. Y de repente, aunque esto no pasa nada más en la escuela y en la casa son otros, no. Esto pasa en la casa y en la escuela y tú lo sabes bien porque como papá o como mamá, tú conoces a tus hijos, tú sabes lo que está pasando con tus hijos. Entonces,
Hay papás que llegan y no, mi hijo no es así. Es que la maestra, es que ustedes en la escuela le están haciendo algo. Mi hijo es un ángel que bajó del cielo y mi hijo no es así. Está equivocado. Por favor, abran los ojos, porque a sus hijos la escuela los tendrá por un tiempo. Ustedes los van a tener toda la vida. Y aparte de eso, ellos se van a enfrentar a una sociedad que más adelante, cuando crezcan, esto va a empeorar y va a ser cada día más y más y más elevado. El primer paso para cambiar o para modificar conductas y para que tus hijos estén bien es que tú como papá o tú como mamá lo acepten, que tu hijo necesita ayuda y que dentro del violentómetro infantil está en verde, pero está en estos primeros pasos que tú puedes corregir, que tú puedes marcar límites. Es importante también decir que hay cosas que se desprenden de la parte conductual, porque como papá o mamá no pusimos algunos límites y por eso se comporta de esta forma. Pero también hay 3 vertientes de las que se parte. La primera, porque no pusimos límites en casa, ¿sí? Y le permitimos hacer este tipo de acciones o de ejercer este tipo de violencia, porque de repente, por no pelear, les decimos, ay, yo quiero comer sopa con pollo, ¿tú quieres hamburguesas? Está bien, hamburguesas, con tal de no pelear, de no discutir y de que haya armonía, está bien, ok. Y así con las mentiras y con otro tipo de cosas. Pero hay otra vertiente que puede venir de algún trastorno o de alguna situación psiquiátrica, cognitiva, psicológica, la cual se tiene que atender, ¿verdad? Y la tercera vertiente, ¿sí? Es la parte en la que hay una situación familiar, que el niño o el menor está reflejando lo que está sucediendo en casa. Miente porque en su casa mienten. Dice groserías porque en su casa dicen groserías. Violenta, es agresivo verbalmente, se frustra, es intolerante y demás, porque en casa así lo está observando y así lo está vivenciando y lo único que está pasando es que repite conductas o repite situaciones que está viendo en casa y lo repite con el exterior, ¿sí? Hay que acordarnos también de una frase por ahí que dice, hablando de la primera vertiente de poner límites en casa, de si tú no educas a tu hijo, la sociedad lo va a castigar cuando sea adulto. Entonces es muy importante darnos cuenta. Si amamos a nuestros hijos, el paso número 1 es aceptar. Y el paso número 2 es buscar ayuda y recordar que la escuela, el maestro, el directivo, papá, mamá, no está en tu contra. Lo que quiere es ayudarte a hacer equipo para poder salir adelante. Esas son algunas de las características del violentómetro infantil cuando estamos en verde. Cuando estamos en amarillo es cuando agrede físicamente o verbalmente a otros niños u otros adultos, ¿sí? Porque aquí no para, no nada más es con los niños, también puede ser con los adultos, con sus papás. Es el típico niño, por ejemplo, o adolescente que se enoja y empieza a patear a su papá, a su mamá, le empieza a dar de cachetadas y lo agrede de una forma física, ¿sí? Y de repente dice, ay, es un juego, ¿sí? Esto es un clásico en las escuelas, cuando de repente en el recreo empuja a otro niño o a otra niña, o le da un zape en la secundaria, y cuando lo increpan, las autoridades o algún maestro, es un juego, así nos llevamos. Y puede ser que sí se lleva con la otra persona, que también es violencia,
Pero también puede ser que la otra parte diga, yo no me llevo así con él y no me parece. Ya se lo he dicho y continúa ejerciendo ese tipo de acciones. Rompe objetos para hacerle daño a otros. Puede ser que a lo mejor en su casa sus hermanos le rompa algún juguete o destruya algo, algo que les guste mucho en familia. Por ejemplo, están jugando, supongamos, Jenga en familia o están jugando algún juego de mesa con cartas o algo y como perdió, entonces rompe el juego o rompe las cosas que están ahí, los objetos de los demás, avienta el celular de papá o de mamá cuando se frustra. Ahí es cuando estamos, ya cuando se mete con la propiedad ajena, con los objetos de los demás, con tal de lastimar al otro, ahí estamos ya en amarillo. Sus juegos son muy agresivos, con juguetes, con forma de llevarse con los demás. Incluso hay videojuegos los cuales le parecen mejor y son violentos. Entonces esos videojuegos los quiere jugar porque son violencia, son de matanza, de cuestiones que él quiere ejercer. Aquí es bien importante, padres de familia, darse cuenta que estar al pendiente de sus hijos es indispensable, no permitirles o comprarles juegos de violencia, ¿sí? Donde lastiman, desviven a otras personas, donde hacen ese tipo de acciones que son violencia. Se me viene a la mente juegos como Grand Theft Auto, donde hay gente que se divierte atropellando a los demás o disparándoles a los transeúntes que están ahí, aunque es un juego y en el momento se está riendo o hasta tú mismo te estás riendo, hay que recordar que es violencia que se va grabando en el inconsciente y que puede delimitar muchas acciones positivas. Entonces es bien importante estar al pendiente de lo que sus hijos están viendo en casa, de lo que ven en el celular, de lo que ven en la televisión, de lo que juegan, con quién interactúan, con quién hablan, qué dicen, qué hacen, ¿sí? Y no cerrarnos a la realidad. Volvemos a repetir, un foco rojo importante como padre de familia es cuando no quieres aceptar lo que tu hijo está haciendo. Cuando lo estás viendo y te lo señalan, ya sea el maestro, el directivo, de tu papá, tu mamá, tus hermanos, alguien de la familia te dice, oye, yo veo que tu hijo, tu hija está haciendo esta situación y creo que debes de poner atención en ese sentido. Pero muchas veces en lugar de abrir los oídos, no nada más para oír, para escuchar e internar lo que te están diciendo, te enojas. Te enojas como y haces un berrinche y le dejas de hablar a tu hermana y le dejas de hablar a tu hermano y amenazas en la escuela y dices que la maestra es una inepta, que es una incompetente, que no sabe hacer su trabajo, que los directivos son unos inútiles y estallas en furia. A veces estás en shock al principio y actúas de esa forma y explotas de esa forma porque pues a nadie nos gusta que nos digan este tipo de cosas de nuestros hijos. Pero te invito a hacer un análisis y a pensar de forma fría las cosas, porque lo único positivo de esto es que cuando aceptas las situaciones que están vivenciando o estos focos rojos que se están presentando en la vida de tu hijo, en su personalidad, en su conducta, si tú lo ayudas, lo estás amando. Ayudar, aceptar, es amar. Pero si tú encubres, permites y dejas que tus hijos actúen de una forma violenta, dañando y lastimando además, no estás amando de manera asertiva.
porque para amar hay que ser asertivos también. El amor no es encubrir, el amor no es dejar que tus hijos hagan lo que quieran, el amor no es ser omiso, el amor es acción. Y si tú actúas, tus hijos van a estar mejor. Siempre hay que recordar esta frase. El amor es acción y aceptación. Y como padres decir también, me equivoqué. A nadie nos enseñan a ser papá o a ser mamá. A nadie. Nuestros hijos no nacen con un manual en el cual nos diga exactamente cómo los tenemos que tratar. Quien tiene más de 2 hijos o más de un hijo, que tenga 3, 4, 5, 7, hay quien se avienta bastantitos, ¿verdad? Sabe que cada uno de nuestros hijos son diferentes. Todos son muy distintos. Y los límites son igualitos para todos. Pero conocemos y sabemos lo que está pasando con ellos exactamente. Intenta aislar o intimidar a otros niños. Son los clásicos niños que tienen ya su grupito de amigos o tienen a alguien y de repente todo el tiempo tú no juegas porque estás gordo, porque estás feo, porque eres esto, porque eres un inútil, porque no me caes bien, y empieza a palabras hirientes, ¿sí? Lo que veíamos al principio en el semáforo en verde, empieza a aislar e incluso hace que todas las personas que estén a su alrededor también aísle a esa persona, ¿sí? Porque le gusta intimidar, le gusta ejercer el control y ser violento de forma verbal, de forma física. A veces puede ser pasivo, no tan activo, sino de una forma más pasiva, ¿sí? Incluso cuando se le señala, cuando hay situaciones de violencia en niños, adolescentes, y el papá o alguna persona se le señala, usa como chantaje a veces el llanto, el enojo, el decir ya no te quiero, no te amo, no me quieres. Por eso me estás diciendo estas cosas porque no me quieres. Entonces aquí hay que parar, ¿sí? Volvemos a repetir lo mismo. Cuando hay cuestiones las cuales pueden ser aisladas y de vez en cuando, y cualquier persona la puede tener, no nada más menores de edad. Pero cuando es una tras otra, tras otra, tras otra, y todo el tiempo es consecutivo, hay que atender esta situación. Cuando se convierte el semáforo en rojo, amenaza a niños, a personas adultas, a maestros, incluso con objetos punzocortantes, con cosas que pueden lastimar o que pueden hacer daño. Fíjense que les voy a platicar una historia verdadera en alguna escuela, que obviamente pues no voy a dar nombres ni de la escuela ni de las personas que voy a platicar. Este era un menor de edad que estaba en primaria menor. Primaria menor, para quien no lo tenga percibido, es primero, segundo y tercero de primaria. Estaba en primaria menor o primaria baja, que también se le llama, y la maestra le ponía límites de lo que no debía hacer, lo corregía y demás. Y un buen día le dice a la maestra: si tú me sigues molestando y no me dejas hacer lo que yo quiera, porque yo no quiero trabajar, o sea, a mí no se me da la gana ni entregarte tarea, ni hacer el trabajo, y si tú me sigues molestando, yo le voy a decir a mi mamá todo lo que me haces para que te corran. Eso se lo dijo en una ocasión. Y pues la maestra
reportó la situación, se le mandó llamar a los papás. ¿Y qué fue lo primero que dijeron los papás? No es cierto. Mi hijo jamás diría algo como eso absolutamente a nadie. No es cierto, están mintiendo, la maestra es incompetente, es inepta, es que no lo sabe tratar, es que, bueno, las excusas eran miles y quien estaba mintiendo éramos nosotros. Fíjense nada más. Yo le puse un planteamiento muy sencillo. Señores, ¿por qué tendría yo que mentir sobre una situación? Mi objetivo es decirles a ustedes lo que está pasando para que en conjunto hagamos equipo y podamos ayudarlo y apoyarlo. Porque cuando la escuela te manda a llamar y te dice lo que está sucediendo y lo que está pasando, su único objetivo es hacer equipo contigo, ayudarte, apoyarte, para que ese chiquito, esa chiquita o ese adolescente pueda salir adelante y sea un adulto funcional y saludable mental, emocionalmente. La salud mental es algo que siempre se debe de priorizar en todo momento y en cualquier situación, todo el tiempo. Y bueno, después de eso pasó algún tiempo. Obviamente, el alumno siguió violentando no solamente a la maestra, que le pegaba, él a la maestra, a sus compañeros y demás. Y un buen día, la maestra terminó renunciando con esto que fue la cereza al pastel. A pesar de que nosotros dimos apoyo a la maestra, la respaldamos, en todo momento estuvimos atendiendo la situación. La maestra terminó renunciando porque un buen día el niño le dijo que su papá conocía personas que se dedicaban a cuestiones ilícitas, que incluso desaparecían personas, que hacían, que sea cierto o no, eso no lo sabemos. Pero el niño le dijo eso a la maestra y le dijo a la maestra que la iba a desvivir en algún momento o que un día no la iban a encontrar o que la iban a encontrar en una bolsa en la basura. Eso fue la gota que derramó el vaso para la maestra. A pesar de que llamamos a los papás no lo aceptaron, incluso amenazaron con demandarnos por esta situación. La maestra mejor decidió irse y no volver más, por el miedo que tenía a este señor, a este pequeñito que la estaba violentando. De repente ella decía, yo sé, a lo mejor que ustedes pueden pensar que yo no soy profesional, que cómo puede ser que un niño tan pequeño me aterrorice, pero los papás no quieren aceptar la situación, los papás están al contrario, están en mi contra todo el tiempo y yo no sé qué pueda pasar, mejor me retiro. Son situaciones que como esta yo les puedo platicar muchísimas dentro de mi experiencia de más de 25 años en el ramo educativo. Hay muchas situaciones las cuales suceden, se suscitan, pasan y yo les puedo decir, no tengo un número exacto, no les voy a dar un número irreal, pero sí les puedo decir que la gran mayoría de los padres de familia, la gran mayoría, gracias a Dios no todos, no aceptan la realidad de sus hijos. No quieren escuchar lo que le dicen su familia, la escuela u otros integrantes de su círculo de amistades, donde le señalan y le dicen lo que ellos observan o ellos visualizan. Y esto es muy triste porque al no aceptarlo ellos,
los pequeños o los adolescentes no harán modificaciones y el adulto de mañana no se le augura un buen futuro, porque al no atenderse a esta situación, ¿qué va a pasar? Se va a agravar. Y cuando te dicen que tu hijo o tu hija esté ejerciendo acoso escolar a otros menores, automáticamente estás con un foco rojo. Revisa tu contexto familiar, busca ayuda, busca un psicólogo, una psicóloga. Si no tienes los medios, el gobierno te puede proporcionar medios los cuales puedes buscar ayuda para estas situaciones, ¿sí? Tanto en el DIF como otras instituciones que se encargan de cuidar la salud mental y emocional de los menores. Recordemos las 3 vertientes que yo les dije hace un momento. La primera vertiente son situaciones conductuales. Cuando son situaciones conductuales, pues a lo mejor no pasamos del verde a amarillo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el rojo, ya puede ser o que ese pequeño está sufriendo de maltrato infantil, que es un tema que vamos a revisar la siguiente semana a profundidad, pero cuando estamos en este camino, en estas 3 vertientes, conductual, no sé poner límites, busca ayuda. Ve con un psicólogo, con un pedagogo y dilo claramente. Volvamos al planteamiento de decir, nadie me enseñó a ser papá o a ser mamá. Necesito, no puedo con esto. Mi hijo me contesta todo el tiempo, es grosero, le llamo la atención, hay consecuencias, etcétera. Y hay quien ejerce el castigo físico, que es algo con lo cual yo no lo recomiendo, no es algo con lo cual yo comulgo, porque la violencia física no es algo correcto, ¿sí? Hay otras maneras de educar que no sea con golpes, ¿sí? Sobre todo límites y consecuencias, pero no caigan en los golpes. Pero hay quien educa de esa forma y dice, ya le rompí la chancla en el lomo o el palo o todo y este sigue igual y sigue en lo mismo. Entonces, muy probablemente no hay una situación de raíz más aguda. ¿Cuál puede ser? Un trastorno, algo cognitivo, algo mental, algo que requiere un paidopsiquiatra, un psicólogo infantil, alguna situación que se tenga que revisar por los expertos en salud mental. Ojo, el querer buscar ayuda con un psiquiatra, con un psicólogo, no es que tu hijo esté loco, o si tú necesitas ayuda, no es que tú estés loco, no, todos necesitamos ayuda y apoyo, porque volvemos a lo mismo, estamos en un mundo, en este momento muy violento, en un contexto muy violento. Para aquellas personas que digan, de repente dicen, es que con golpes se entienden los niños, dales una buena nalgada y con eso van a tener. Les recuerdo que anteriormente en las escuelas así se educaba y ya les demostramos que para tener disciplina dentro de un aula no necesitamos golpearlos. Necesitamos tener límites y necesitamos tener consecuencias, pero no golpearlos. Entonces, si en las escuelas se puede, también ustedes en su casa como papás lo pueden hacer. Es muy importante este tema, indispensable que ustedes abran los ojos, papás, mamás. Particularmente el programa del día de hoy va dedicado a ustedes para que estén al pendiente siempre de ese violentómetro. Guarden esa imagen ahí en su celular, en alguna parte, para que ustedes puedan estar viendo todo el tiempo. Si sus hijos son violentos verbalmente, físicamente, son groseros, pero también
es bien importante que tú te des cuenta de cómo eres tú como papá, cómo eres tú como mamá. ¿Lo tratas con groserías? ¿Le gritas? ¿Lo golpeas? ¿Le dices que es un inútil? ¿Que es un estúpido? ¿Que no es bueno para nada? ¿Lo manipulas? ¿Le mientes? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo te diriges a él? ¿Cómo te comportas? ¿Tú eres una persona mentirosa que le miente a todos y tu hijo sabe que eso es mentira y tú por acá a la discre le haces la seña de que no te desmienta? Porque los niños cuando se dan cuenta que su papá está mintiendo, de repente dice, no es cierto. Y luego ya después de que se fue la visita, que se fue la gente, te lo agarras bien y bonito porque no hagas eso, no intervengas. Pero él o ella está viendo que estás mintiendo. ¿Y qué va a hacer? Pues, ¿qué quieres que haga? Si tú mientes, va a mentir. Si tú le pegas, va a pegar. Si lo insultas, va a insultar. Si ofendes, gritas, te frustras, haces berrinche, porque los adultos también hacemos berrinches. Como tú eres su modelo, como tú te comportes, tu hijo se va a comportar. Por eso muchas veces no es que algo esté pasando acá en su cabecita, ¿sí? Muchas veces está pasando en su corazón, porque la manera en que tú lo estás formando, lo estás educando, no es la adecuada. Los psicólogos siempre dicen que cuando un niño inicia terapia, sale rápido, el niño, el adolescente, porque cuando los tutores o padres de familia cambian, inmediatamente el niño cambia o el adolescente cambia, a menos que haya detrás una situación cognitiva, una situación de psiquiatría, en el cual algún psiquiatra te pueda decir, ¿sabe qué? Su hijo, su hija tiene este trastorno o tiene esta situación y necesita ser medicado. Hay que escuchar y hacer caso a las indicaciones de los especialistas. A veces creemos que somos, que tenemos el título de maestro, el título de psicólogo, el título de psiquiatra, el título de doctor, y no lo tienes, papá, no lo tienes, mamá. Haz caso a las personas expertas en el tema y busca ayuda, que eso es lo más importante. Y estate al pendiente siempre de ese violentómetro infantil que estamos viviendo hoy en día. La semana pasada en el programa anterior hablábamos del acoso escolar, del bullying. Nos llegó un mensaje de una persona que no quiere que digamos su nombre, que nos mencionaba que lloraba y lloraba con el testimonio que nos hicieron favor las personas de la semana pasada, porque su hijo se quitó la vida porque estaba sufriendo acoso escolar. Su hijo tenía 8 años y un día decidió, ya no aguantó más, y un día decidió quitarse la vida. Así de grave es una situación como esta. Hay otro caso que pasó en la Ciudad de México, donde los papás todo el tiempo peleaban, discutían, iban, venían, regresaban, iban, venían, y lo que menos importaban eran los hijos. Un buen día se divorciaron, cada quien por su lado, y los niños se quedaron con mamá, y mamá les hablaba todo el tiempo mal de su papá a los niños y no se los dejaba ver, no quería prestárselos. Ojo, no todas las mamás hacen lo mismo, a veces es al revés. Es papá quien habla mal de mamá, o sea, yo estoy poniendo un caso que en este caso es mamá, pero cualquier persona puede ejercer este tipo de violencia también hacia el menor.
Hablarle mal de el padre o madre a tu hijo es violencia y no lo debes de hacer. Bueno, entonces, no que no se los prestaba y no se los prestaba, y un día el niño abrió la puerta de su casa porque quería ir a buscar a su papá. El niño tenía 5 años. Hasta el día de hoy no lo encuentran. Obviamente nunca llegó a la casa, imagínense. Salió en la madrugada cuando todo el mundo estaba durmiendo. Abrió la puerta. A lo mejor no tenía seguro o le abrió, no lo sé. Eso no tengo esa información. Pero salió porque ya tenía mucho tiempo sin ver a su papá. Y quería ver a su papá, porque su mamá no se lo permitía. Abre la puerta de su casa, sale a la calle y hasta el día de hoy no se sabe dónde está ese pequeño. Nunca llegó con su papá. Es una obviedad que no iba a llegar, menos ni porque vivían lejos, en primer lugar, no sabía dónde estaba. Y en el contexto de violencia, de desapariciones que vivimos hoy en día, pues no iba a llegar ni a 2 cuadras, porque alguien más, desgraciadamente, las cámaras de los vecinos y las cámaras que captan dentro de la ciudad y demás, se dieron cuenta que un carro se le acercó y lo subió de forma violenta y se lo llevó. Y hoy fue comisión de un delito y hasta el día de hoy no lo encuentran. ¿Se dan cuenta cómo las decisiones que tomamos, hasta dónde pueden llegar y qué tan graves pueden ser cuando estamos hablando de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia verbal? Yo te pregunto, para que te preguntes a ti mismo, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus hijos? Y cuando te dicen algo de la escuela, ¿los escuchas y asumes? Porque tú los conoces perfectamente y sabes qué pueden hacer y qué pueden no. Te pregunto, en este violentómetro infantil, en este semáforo que tenemos, ¿tu hijo está en algún color? Busca ayuda. Es importante que tú busques ayuda en todo momento, porque tu hijo cuando sea mayor te lo va a agradecer. Volvamos al lema de un principio. Si tú educas a tus hijos, la sociedad no los va a castigar, porque entonces será un ciudadano de bien, será una persona que se pueda autorregular o que necesite algo, alguna situación. Estamos viviendo un contexto importante en el que no queremos aceptar. No hablamos por todo, no es una generalidad, pero es importante que busques ayuda si la necesita tu hijo. Habla. Si necesitas alguna información o necesitas algo, puedes contactarnos tanto al correo electrónico como a los números que aparecen en nuestra página para que nosotros podamos o dejar un comentario o mandarnos un mensaje para que nosotros podamos proporcionarte la ayuda hacia dónde tienes que ir si estás pasando por alguna situación. Como en cada uno de nuestros programas, lo decimos, no estás solo. Tu papá, tu mamá, no estás solo. Si tú eres un adolescente o un niño que por alguna razón estás viendo este programa y te identificas en algunas partes del violentómetro infantil, busca ayuda también. Tú también lo puedes hacer. Si estás sufriendo de maltrato, busca ayuda. Maestro, maestra, directivo, como siempre lo repito en cada uno de los programas, no seas omiso. Y si el padre o madre no te quiere escuchar y un chiquito está pasando por estas situaciones de violencia o está en algún punto, sobre todo en rojo, del violentómetro, entonces actúa y haz lo que corresponde
ante las autoridades educativas como las autoridades estatales para que este pequeño o este adolescente pueda recibir la ayuda necesaria. Muy bien, no sé si hay algún mensaje de alguna persona. Bueno, saludos a Marisol Pérez Orozco, que nos está viendo y nos dice muy buen tema. Muchas gracias, Marisol, gracias por estarnos sintonizando. Les agradecemos muchísimo estar aquí. Me están pasando una información que espero que les pueda ser de utilidad. En Jalisco, el número principal de atención en crisis psicológica es el 075. Si tú tienes en algún momento algún ataque de pánico, algún ataque de ansiedad o alguna situación en la cual necesitas ayuda en ese momento, tú estás en una crisis, tu hijo está en una crisis, puedes marcar al 075, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También se puede solicitar apoyo a través de los siguientes números: 3338, 33 38 38 y 3325 04 2020. En la zona metropolitana de Guadalajara, o para el resto del estado al 800-227-4747. También hay una línea de vida que es a nivel nacional, que es el 800-911-2000. Entonces, bueno, está el Salme también dentro de Jalisco, y hay muchas instituciones que te pueden apoyar y ayudar. Si requieres información la cual yo acabo de decir, con mucho gusto te la podemos pasar, envíanos un mensaje y con gusto te pasamos esta información que es de vital importancia. Me gustaría recordarles que Facebook, después de 30 días, las grabaciones de los en vivo los quita. Pero nosotros siempre a través de nuestra página de YouTube, todos los videos de todos los programas los subimos para que siempre estén disponibles, para que ustedes los puedan ver las veces que ustedes gusten. Los invitamos también a seguir nuestra página para que se sigan enterando de todas las novedades y la información importante que siempre tenemos que compartir con ustedes. Los invitamos también a nuestro canal de YouTube para que puedan compartir con nosotros todo lo que ustedes necesiten, mandarnos mensajes. Es importante suscribirse, activar la campanita para que puedan estar al pendiente de todo. Recuerden que este espacio es informar, ayudar, apoyar y darle las herramientas necesarias a padres, maestros, directivos, público en general, porque lo único que nosotros nos interesa es el bienestar del menor, el bienestar de las familias y que ustedes puedan obtener la ayuda necesaria. La siguiente semana estaremos revisando sobre el maltrato infantil, que es un tema muy delicado. Probablemente están por confirmarnos algunos invitados que se dedican específicamente dentro del gobierno a este tipo de situaciones. Esperemos que también nos puedan acompañar. Les agradecemos mucho habernos sintonizado el día de hoy. Como siempre, les envío un fuerte, fuerte abrazo a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Agradecemos, como siempre, que aparten un momento de su tiempo para podernos escuchar, y también si tienen algún tema el cual creen importante que nosotros lo estemos revisando dentro de nuestros programas, estamos abiertos a escucharlos para poder abordar esos temas que les aquejan o que son importantes hoy en día. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente fin de semana.
Muchas bendiciones, besos, abrazos y recuerden que la grabación de este programa también está disponible en nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Muchas gracias.